Bueno, pues empieza el debate de los viernes del Café de Periodistas y vamos a presentar corriendo, porque ya empezamos muy tarde, a nuestro invitado. Tengo que decir que a última hora el Partido Socialista se ha disculpado y no ha podido venir un representante de esa formación. Hasta el final intentaron, pero al final por diversos motivos, los que se les dijo, no pudieron llegar a tiempo para estar hoy en el debate del partido. Lo siento y también espero que para próximas veces pues, pueda hacerlo con mayor antelación para que no falle al menos el cuarto invitado. Pero empezamos con Leticia Padilla, que es la representante de Podemos, en este caso candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Leticia? ¿Bien? Muy bien, muy bien. También está en este caso Echedey Eugenio, que siempre con usted, es que usted no sé quién le puso esos nombres tan complicados, Echedey. Bueno, buenas tardes. Eugenio por mi padre y Felipe por mi madre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, un hombre más tranquilo, Joel Delgado, que todo el mundo se acuerda. Joel, ¿cómo estás? Bueno, y el Remigio primero, no se olvide usted. Bueno, Echedey, que es el papeleta- candidato a la alcaldía por Coalición Canaria, y Joel es el candidato que ahora tiene las elecciones más próximas al Senado de nuevo, ¿no? Sí, a revalidarlo. Y además tengo el primer nombre que es Remigio. Remigio, coño. Joel, también el nombre de mi abuelo. Y que además es interesante que la gente lo sepa porque en la papeleta tienen que poner Remigio primero. O sea que, para que todo el mundo sepa que me Sepa llamo a quién Remigio tiene que y votar, no ¿no? y no se equivoquen después. Jorge, tiene usted hoy a la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Arrecife, el candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife, y al que no dejaron ser candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Arrecife. Ya estamos. Está usted Ah, hoy llenando bueno, la bueno, quiniela. bueno. ¿Y el debate de qué iba hoy? ¿Esto de qué iba? Bueno, vamos con los temas porque vamos a tratar temas de actualidad y en este caso ayer se celebraron un gran acto por parte de la Fundación César Manrique para, en este caso, avanzar la programación de lo que va a ser el centenario que hace la Fundación César Manrique sobre se llama César Manrique 100 años de vida, que ya tiene un significado en sí mismo el hecho de que hayan puesto 100 años de vida, porque lo que quiere reflejar y es que el espíritu de César Manrique, el espíritu manriqueño, sigue vivo en la isla de Lanzarote. Pero, como siempre, un programa vasto, por cierto, con muchas mesas redondas de gran nivel intelectual, muchos actos, en fin, yo creo que va a ser un centenario por parte de la Fundación a la altura y que no va a decepcionar a nadie. Pero, como siempre en este tipo de cosas, surge la polémica. Aprovechó, en este caso, el director de la Fundación, César Manrique, el presidente de la Fundación de Manrique, José Juan Ramírez, para, en su discurso, hacer una velada crítica, unos dicen que no tan velada, contra el Cabildo de Lanzarote por no, en este caso, suspender lo que va a ser también el centenario que va a celebrar el Cabildo de Lanzarote sobre la figura de César Manrique por los 100 años, en este caso, de su nacimiento. Leticia, antes de nada, en general, ¿crees que este tema se está politizando más de la cuenta? Hombre, yo siempre hablo de consenso. Yo creo que tanto una institución pública, que no representa solamente a Coalición Canaria, que nos debería representar a todos, tendría que haber hecho un esfuerzo para llegar a un consenso, por lo menos algún tipo de acuerdo con la Fundación. No es normal. Esta división que se lee en los medios de comunicación, yo creo que al final a la gente no le gusta. A la gente en la calle no entiende cómo la primera institución de la isla y la Fundación que representa al final la figura de la persona que vamos a honrar, que vamos a recordar, no hayan sabido llegar a algún tipo de acuerdo y de consenso. Es cierto que en los actos del Cabildo, por ejemplo, yo echaba en falta alguna mesa de debate, porque dejamos de lado, es verdad, sacamos mucho a relucir la figura artista de César y nos olvidamos de su lado activista, ¿no? Y nos olvidamos que César ha luchado mucho a nivel político para esta isla, ha luchado como un activista como el que más, y echaba en falta alguna mesa redonda, quizá alguna mesa de debate, donde sacar a relucir qué es lo que hemos hecho mal desde que se fue César, por qué la isla está en estas condiciones y por qué cada vez vamos a peor. Y lo vuelvo a decir, yo creo que tendrían que haber hecho un esfuerzo para llegar a consenso. Al final, la Fundación César Manrique es, voy a decir, la que más tiene como representación de César, y el Cabildo se tendría que haber sometido un poquito más. Bueno, ahora después profundizaremos, sí. Pero en este caso, Joel, esa velada crítica, precisamente que un poco también lo está ahora comentando Echedey, en este caso, ¿crees tú que está acertada o que en este caso la Fundación de alguna manera tendió la mano y el Cabildo no se la cogió? Bueno, yo primero no compartir prácticamente nada de lo que ha dicho Leti. Hay una realidad.
y es que el Cabildo ha hecho hasta 6 intentos de tratar de consensuar un programa de actividades con la Fundación César Manrique. Que la primera respuesta, y además está documentada y está por escrito, es que no iban a consensuar nada con el Cabildo de Lanzarote de Coalición Canaria. Esa fue la respuesta del presidente de la Fundación al presidente del Cabildo. Aún así el presidente va a visitar la Fundación y reiteran su intención de no querer estar en una programación conjunta con el Cabildo de Lanzarote, porque ellos entienden que el Cabildo gobernado por Coalición Canaria no es representativo de la isla de Lanzarote, o algo así, deben entender. Y le decimos que entonces que por lo menos nos hagan llegar su programa de actos para tratar de programar los actos del Cabildo de Lanzarote sin pisar los actos que tiene la Fundación. A esa segunda misiva también hay una denegación por parte de la Fundación César Manrique que dice que no van a compartir con nosotros su programa de actos. Pero es que a la tercera propuesta que hacemos desde el Cabildo de Lanzarote, que es, bueno, pues si ustedes no nos quieren dar su programa de actos, tomen el nuestro e intenten que los actos, incluso si hay alguno que entiendan que debamos cambiar o mover o no hacer, háganoslo saber y reiteran en el tercer escrito exactamente lo mismo. Ya les hemos dicho que para colaborar con el Cabildo de Lanzarote no vale esta dirección del Cabildo de Lanzarote. Entonces, intentos de colaboración sí, pero sumisión no, Leti. No tenemos que sumirnos a la Fundación César Manrique, porque hay una gran diferencia. Le guste a la Fundación o no, le guste al Partido Socialista o no, que ayer estaba en peso en esa presentación, ellos sí fueron invitados, el Cabildo de Lanzarote no, otros ayuntamientos de la isla no, pero sí el de Arrecife. El Cabildo de Lanzarote tiene un presidente que ha sido elegido democráticamente por la ciudadanía de Lanzarote. El presidente de la Fundación no. Y nos debemos respeto mutuo, porque la Fundación representa el legado o el patrimonio de uno de los artistas más especiales que tuvo Lanzarote, pero es que el gobierno del Cabildo Insular representa la voluntad de la ciudadanía de Lanzarote. Y miren, ¿saben cuáles eran una de las cosas que quejaban o que se quejaban la Fundación de que teníamos que alcanzar en el Cabildo? Consenso, con todas las fuerzas políticas. Por cierto, con una fuerza política, la de doña Leti Padilla o su compañero, con don Carlos Meca, que se negó a sentarse en las mesas y a dialogar sobre la programación de los actos del centenario. ¿Qué consenso se puede alcanzar así? Por cierto, un consenso que exigen al Cabildo de Lanzarote y que no han necesitado en el Ayuntamiento de Arrecife. Leti, ¿usted ha sido convocada a alguna mesa de trabajo para ver si la oposición del Ayuntamiento de Arrecife está de acuerdo con nombrar a César Manrique hijo predilecto? Sí, tenemos reunión el miércoles. Sí, pero primero vino la Fundación y se sacó la foto y primero convocaron el pleno. Ahora hay una comisión como para todos los plenos, pero lo consensuaron. Si esa era la fecha, si esa era la mejor figura. No, hubo consenso, que lógico, que a mí me parece que la alcaldesa tiene que tener iniciativa, pero ha buscado ese consenso, le ha exigido la Fundación ese consenso cuando va a sacarse la foto con la alcaldesa del Partido Socialista para dar por bueno el programa de actos del Ayuntamiento de Arrecife. Hubo consenso para elegir el cartel del Carnaval de Arrecife previo a sacarlo, que a mí me parece además acertado que eligieran un dibujo de César para el Carnaval de Arrecife. Hubo consenso del Ayuntamiento y la Fundación se dio el dibujo. Es decir, yo creo que lo que no podemos permitir o no se debe permitir es que una vez más, en épocas electorales, la Fundación César Manrique juegue a hacer política. La Fundación tiene una serie de competencias, de funciones y de cosas que tiene que hacer, que es velar por el legado del artista, pero no hacer política. Si usted quiere hacer política, preséntese unas elecciones y que la ciudadanía diga. Joel, ¿usted cree como hombre destacado del Partido Popular que el Cabildo de Lanzarote no debió de involucrarse, que no tenía que haber celebrado el centenario? Vamos a ver, a mí me da muchísima pena esta situación y creo que me da mucha pena por la figura de César, una persona que intelectualmente era un avanzado de la época, era alguien que pensó mucho más allá de lo que hoy somos y por tanto yo creo que ese es un reconocimiento que tiene que ir por delante y me da mucha pena que la figura esté ya tan manoseada, ¿no? Y tan manoseada por las dos partes. Yo sí considero que las dos partes han tenido grandes errores. Yo, desde luego, para mí deja de tener credibilidad una fundación cuando escucha a su presidente decir que todo se ha hecho gracias al Partido Socialista, y es que lo dijo la semana pasada en un vídeo que yo pude ver. Por tanto, yo creo que no hay que politizar la figura de César, porque si César era algo, era precisamente, no era político. Si podemos destacar de algo de César es que no era político, y por tanto ver a su presidente, aquellos que tienen y tanto presumen de hablar de la propiedad intelectual del artista, lo que me fastidia mucho como lanzaroteño que soy es que se trate de politizar, por los dos lados, porque también creo que la mejor opción, Jorge, hubiera sido crear una comisión técnica de trabajo desde principios del año pasado, porque todo el mundo sabe que en el 19 César iba a cumplir el aniversario de su nacimiento, el centenario. Por tanto, ¿por qué no hubo una comisión técnica donde estuviera la Fundación y todos los técnicos de cultura de las distintas instituciones de Lanzarote? Porque en todos sitios hay alguna obra o alguna figura reconocible del artista.
Creo que eso hubiera sido lo más bonito, lo más inteligente y probablemente lo más provechoso para celebrar con honores, de verdad, y no manoseando la figura de César, este centenario que tenemos hoy en día. Porque es que además choca mucho, Jorge, con la politización que el Partido Socialista ha querido llevar a cabo con este asunto. Y choca mucho, porque si en algo tenemos en Lanzarote, como puede ser Puerto del Carmen o como puede ser Playa Blanca, donde se han cometido auténticos desastres urbanísticos, precisamente aquello que defendía, todo lo contrario a lo que defendía César Manrique, ha sido de la mano de gobiernos de Pepe Juan Cruz en el Ayuntamiento de Tías o de Enrique Pérez como presidente del Cabildo con aquella famosa moratoria turística que lo que hizo fue cometer determinadas tropelías, no solo ya en Playa Blanca, sino también que lo estamos pagando en Costa Teguise con algunos de los hoteles que están ahí a medio hacer. Por tanto, si el Partido Socialista creyera verdaderamente en el mensaje, no habría permitido eso. Si el Partido Socialista hubiera creído verdaderamente en lo que pensaba César, en ese turismo de calidad, en el binomio persona-turismo sostenible, si hubiera pensado en eso, no hubiera hecho el desastre de Puerto del Carmen, el desastre de Playa Blanca o el desastre que se ha producido también en cierta medida, pero en menor medida, en Costa Teguise. Por tanto, responsabilidades mutuas, ¿qué hubiéramos hecho nosotros desde el Partido Popular? Comisión técnica con los técnicos, con los profesionales, y que a partir de ahí se hubiera trabajado conjuntamente en un centenario que estuviera a la altura del artista. Vamos a hacer otra ronda, pero antes me gustaría oír una crónica que sale en los informativos sobre los ataques velados que en este caso la Fundación César Manrique hizo ayer contra el Cabildo de Lanzarote e incluso también contra el Gobierno de Canarias. La Fundación César Manrique aprovechó el acto de presentación de la programación de César Manrique, 100 años de vida, para demostrar otra vez las diferencias que mantiene con el Cabildo de Lanzarote e indirectamente contra el presidente del Cabildo. La Fundación, una institución muy ligada a los intereses del PSOE, señalaba a través de su presidente, José Juan Ramírez, que pidió consenso a las instituciones para que el Cabildo no celebrara el centenario en épocas electorales. Reclamó consenso en un inevitable periodo preelectoral y electoral a la hora de afrontar los actos conmemorativos del centenario, para evitar la politización y la instrumentalización de la figura de César Manrique, que se vería sometida a tensiones indeseables como, lamentablemente, está sucediendo. Es verdad que la Fundación César Manrique, en cambio, nada haya dicho de que el Ayuntamiento de Arrecife, gobernado por los socialistas, vaya a celebrar un pleno para nombrar al artista hijo predilecto de la ciudad o la celebración de los propios carnavales manriqueños. Eso no es óbice para que Ramírez haya criticado en su intervención de anoche veladamente a Pedro Sanginés, diciendo que hay representantes públicos que han aceptado sus exigencias de no celebrar ni un acto por el centenario y otros no. Hay representantes públicos que naturalmente esto lo han entendido y lo agradecemos. Y hay quienes, como el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, con el respaldo del gobierno autonómico, frente a esa reclamación justa y pertinente, han respondido huyendo hacia adelante, con irresponsabilidad y falta de respeto. El representante máximo de la Fundación siguió en su política de negarle el agua y la sal al presidente del Cabildo de Lanzarote desde que ocupó la presidencia, atacándole de nuevo. Lamentamos el indeseable pero inevitable desencuentro, que una vez más provoca que en Lanzarote no hayamos sabido estar a la altura de las circunstancias. Una eventualidad que no es nueva. Tampoco lo estuvo el Cabildo cuando a César le negó en 2 ocasiones la declaración de hijo predilecto, teniendo que aprobarse el reconocimiento a título póstumo 3 años después de su muerte. Tal y como adelantó ayer Lancelot Digital, el presidente del Cabildo no fue invitado como representante institucional de toda la isla al acto organizado en la Sala Saramago. Bueno, Chedey, pues críticas muy duras, muy concretas y vamos, yo creía que habían sido menos, porque no lo había oído todo, menos directas, pero es que fueron muy directas al grupo de gobierno y por lo tanto a la figura de Pedro Sanginés. Mire, Jorge, yo sí de verdad que creo que no debemos entrar, quienes tenemos algo de respeto a la figura de alguien que supuso tanto para la isla de Lanzarote, en este juego que pretenden algunos que entremos. Mire, la realidad, y eso creo que no lo podemos dudar ninguno, es que si el Cabildo de Lanzarote, principal mecenas de la obra de César Manrique con sus centros turísticos, no hubiera hecho una programación de actos para celebrar el centenario, probablemente el presidente de la Fundación César Manrique hubiera empezado ayer su fundación criticando, su presentación criticando que el Cabildo de Lanzarote no se preocupara por el año del centenario. Pero es que estoy convencidísimo de ello. Y miren, para saber si se está tratando de politizar el tema o no, me lo ha puesto usted en ese vídeo. Es decir,
El Cabildo de Lanzarote presentó su programación de actos desde un tono conciliador, sin nombrar los encuentros con la Fundación, que quedan ahí registrados porque además han sido por escrito. Este que está aquí como consejero de los centros turísticos ha ido hasta en 3 ocasiones al Taro de Taiche a visitar al presidente de la Fundación, para pedirles primero que participaran en el Consejo Honorífico, para pedirles que participaran en la comisión de seguimiento de la obra espacial de César. Y siempre la respuesta ha sido una negativa. ¿Sabe cuántas veces ha venido el presidente de la Fundación a preocuparse por algún tema de los centros turísticos, a los centros turísticos? En los 4 años que yo llevo, ninguno. Ninguno. Es decir, hemos celebrado eventos por celebración del 50 aniversario de la apertura de Jameos del Agua, una obra emblemática de la obra de César, y no quisieron participar. El otro día salen con una polémica absurda sobre unas señales de señalización de geoparque, con una nota de prensa siempre en víspera electoral, cargando contra los gobiernos de Coalición Canaria y del Partido Popular. Pero miren, ¿hay mayor atentado contra el paisaje de Lanzarote que la cartelería que permite el Partido Socialista en su zona industrial en la misma entrada de San Bartolomé a la isla de Lanzarote? ¿Hay mayor atentado contra la filosofía de César? ¿Ha habido alguna vez un pronunciamiento del señor presidente de la Fundación César Manrique con respecto a esa cartelería? ¿Lo ha habido con respecto a la cartelería que ellos mismos ponen para señalizar la entrada a la Fundación o el parking de la Fundación o la entrada a la casa de César Manrique en Aría? ¿Lo ha habido? No, lo hay cuando a alguien de Coalición Canaria se le ocurre hacer una señal de tráfico con un dibujo que no lleva la firma de César. Y miren, repito, con todo el respeto del mundo, porque creo que debiéramos estar todos por encima de este debate absurdo y político que algunos están tratando de tener, la figura de César debe estar por arriba de esto. Y miren, César tenía una vertiente crítica, como decía Leti, una vertiente conservadora con el patrimonio, de respeto a la naturaleza, que ha inculcado en muchos de los lanzaroteños, entre los que me incluyo. Pero César también tenía una visión popular, una visión de participación, le encantaba el folclore, le encantaba una fiesta. ¿Se traducen ese tipo de actos en la programación de la Fundación César Manrique? ¿Hay algún acto popular en la programación para la ciudadanía de Lanzarote que acerque la figura de César a la ciudadanía de Lanzarote, a los que nacimos aquí, a los que ya somos parte de esta isla, aún no habiendo nacido? ¿O nos dedicamos a hacer actos elitistas en la Fundación para poquitas personas, con grandes músicos, con mesas redondas de grandes ponentes? Porque el único anuncio del Cabildo de Lanzarote que tanto molestó a la Fundación César Manrique, el primero que hicimos, fue de que íbamos a abrir un periodo de participación ciudadana para que los ciudadanos, los colectivos, las asociaciones propusieran proyectos a la Fundación, a la celebración del centenario. ¿Han hecho ellos eso? Vamos con las intervenciones, pido más brevedad porque así tendremos más dinamismo. Lo estoy cronometrando. ¿Cuánto duró? Entre las 2 intervenciones han sido 7 minutos y medio. Bueno, Vale. acabo yo la tercera. Venga. No, yo no puedo no estar de acuerdo con lo que está diciendo HDI. Vamos a ver. Cuando hablamos de la Fundación César Manrique, hablamos no solamente de la figura de César, sino todo lo que han denunciado todos estos años contra el atropello urbanístico que se ha desarrollado estos últimos años en la isla. Joel nombraba antes alcaldes del Partido Socialista, pero no olvidamos todos los permisos que se han dado y todas las licencias que se han dado desde Coalición Canaria. Yo creo que ahí entra un poquito el tema politizado, quizá, que la Fundación haya podido querer evitar, estar en pleito con un partido político que al final pues no le ha respetado siempre ni sus luchas ni la figura de César a la hora de hacer política. Pues era tan fácil como apoyar lo que hacía la Fundación sin hacer grandes actos y sin invitar a 400 músicos para actos festivos en la isla. Era tan fácil desde el Cabildo de Lanzarote reducir un poquito quizás el número de actos al no llegar a algún consenso, porque al final son ellos lo que representan, lo que representaba César, lo que representan su obra, lo que representan su memoria, en la que los defienden todo el año, no solamente cuando llega el centenario. A la hora de hacer política también habría que respetar un poquito más la memoria de César, sus luchas y lo que quería él realmente para la isla. Entonces, ahí yo lo que pido y lo que decía antes, si no se puede llegar a algún tipo de consenso, porque al final lo acabamos pagando la ciudadanía, porque se da una imagen bochornosa de una lucha entre 2 instituciones, una que se supone nos representa a todos y otro que representa la figura de César Manrique. Si no hay posibilidad de llegar a algún tipo de consenso, el Cabildo se tendría que haber sumado y se tendría que haber apoyado simplemente los actos que representan la Fundación y hacer algo un poco más humilde
que estos 400 músicos que van a venir a la isla. Y le vuelvo a decir, a mí me falta un poquito de autocrítica, alguna mesa de debate sobre lo que se ha hecho en política y a nivel político en esta isla y si realmente se ha respetado la memoria de César y lo que quería él para la isla de Lanzarote. Joel. Yo, no es por contradecirte ni mucho menos, Leticia, y no seré yo quien defienda Coalición Canaria y mucho menos que lo haga un asunto tan delicado como este. Pero sí que es verdad, y a lo mejor es una cuestión de falta de conocimiento, porque yo me he criado aquí y soy toda la vida de aquí, pero Coalición Canaria no otorgó ninguna licencia, como lo hizo el Partido Popular, para construir hoteles ilegales en Playa Blanca, cuya sentencia hoy tenemos encima de la mesa, para los esqueletos de Costa Teguise, ni para el desastre urbanístico en el que se ha convertido Puerto del Carmen y sus tramas interiores. Eso se lo debemos exclusivamente al Partido Socialista, porque es que hay que ver solo quiénes gobernaban y ver las licencias que se otorgaban. Solo hay que hacer eso, ese ejercicio de retrospección. En Yaiza no. En Yaiza el Partido Socialista no ha gobernado. No, pero es que esas licencias se otorgaban desde el Cabildo, Jorge. No. Algunas licencias se otorgaban desde el Cabildo. Turísticas sí. La turística lo que sí. daban era lo que daban desde el Cabildo era el permiso que era necesario para abrir la actividad. Yo no recuerdo el nombre. Claro, pero si la actividad es incompatible, tendrá el Cabildo que emitir un informe contrario. Fue en la época de Enrique Pérez Parrilla con amigo, Segundo Rodríguez, pero lo que daban no era la licencia. Lo que daba, para aclarar concepto, porque no. Es a lo que me refiero. Entonces, eso choca de lleno con el mensaje que está manteniendo el Partido Socialista en relación a la figura de César Manrique. O sea, César Manrique defendía todo lo contrario a esa situación. Y a mí lo que me da mucha pena, yo no voy a hablar de hipótesis de lo que hubiera dicho el presidente de la Fundación en el caso de que el Cabildo no hubiera hecho absolutamente nada. Yo sí de lo que hablo es de lo que ha sucedido ahora, que me da mucha pena. Me da mucha pena que todo el mundo manosee el nombre de César, que todo el mundo se aproveche de él y que todo el mundo... Eso me da mucha pena. ¿Se ha preocupado la gente de hablar con la familia? ¿Se ha preocupado la gente de hablar verdaderamente con los amigos y demás? Yo creo que eso hubiera tenido debate, hubiera tenido cabida en el apartado que yo establecía antes, es decir, en esa comisión técnica, alejada de la mano política, porque al final, en un año electoral, en un año que además coincide con el nacimiento de César, es muy fácil caer en la tentación de politizarlo. Por tanto, de la mejor manera que se hubiera podido hacer este centenario y estar a la altura por primera vez de lo que se representaba a César Manrique, era crear esa comisión técnica formada por técnicos, no políticos, y que hubieran hecho una propuesta. Y esa propuesta muy probablemente hubiera salido adelante. Pero es una pena que tengamos que llegar... Yo, sin querer meter aquí baza, lo que sí veo ya, y lo he dicho en otras tertulias, pero a ver lo que opinan ustedes, y ya terminamos el debate de César, porque tengo otros temas. Lo que sí veo es que en este caso era difícil llegar a un acuerdo del Cabildo, porque es que la Fundación no ha aceptado a Pedro Sanginés por lo que sea, porque Jorge, considera... un detalle a lo que comentaba Joel, y entiendo que no tiene por qué conocer toda la información porque no está dentro del Cabildo, pero las mesas de trabajo para la creación del programa de actos del centenario que coordina el Cabildo de Lanzarote estuvieron invitados los 7 ayuntamientos de la isla, la familia de César, y asistieron los ayuntamientos, asistió la familia de César, asistieron sus colaboradores directos de los centros, Ildefonso, Toñín Ramos, es decir, la gente que queda viva de su equipo de trabajo, asistieron los colectivos sociales y culturales que estaban en la isla en el momento en el que César empezó a desarrollar su trabajo, y con toda esa gente se trabajó en el programa que presenta el Cabildo Lanzarote. Y a esas mesas también fueron invitadas la Fundación César Manrique y, como dije antes, todos los alcaldes. ¿Saben de las personas que se invitaron a esas mesas de trabajo para entre todos sacar adelante la programación del centenario? ¿Quiénes fueron los únicos que no asistieron? La Fundación César Manrique y las 2 alcaldesas socialistas. Pero yo lo hubiera sacado, yo no hubiera invitado al alcalde, yo hubiera propuesto una mesa completamente formada por técnicos, precisamente para evitar caer en la tentación de lo que hoy desgraciadamente nos está ocurriendo, que es que todo el mundo se aprovecha de la figura de César. Le guste o no a la Fundación César Manrique, le guste o no a determinados partidos políticos, el Ayuntamiento de Arrecife lo preside, y a mí no me gusta, una alcaldesa socialista. Y cuando yo tengo que hablar con el Ayuntamiento de Arrecife, tengo que llamar a Eva a la mesa. Y el Ayuntamiento de Tías lo preside tu compañero Pancho. Y cuando tengo que hablar un tema de Tías, llamo a la mesa al alcalde de Tías, independientemente del color político. Una cosa es la intragestión de esa comisión técnica, pero otra cosa es el funcionamiento de la gestión técnica, pero de la mesa técnica. Es decir, lo ideal hubiera sido, si hubiéramos estado en en una isla normal, es que esto no no sería un espectáculo y estaríamos todos aquí a una en lo que tiene que ser defender la figura de quien ha sido uno de los personajes más importantes de la historia moderna de la isla de Lanzarote y con mayor trascendencia para lo que ha sido. Yo creo, Jorge, que aquí ha habido responsabilidad por parte de las 2 partes, en este caso, del Cabildo Insular de Lanzarote y de la Fundación César
César Manrique, del Cabildo por no haber tenido la habilidad de saber de que este año era un año electoral que además coincidía con el año de César y que tenían que haber hecho todos los esfuerzos necesarios para evitar depolitizarlo. Yo sé que a veces es complicado, pero si se tiene habilidad se consigue. Y luego la Fundación, que no me hablen de que no está politizada, que no me hablen si hasta antes de ayer su consejero en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos era el señor Carlos Meca. Pero es que, ¿a quién pretendemos engañar a estas alturas? Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque está claro que hay dos visiones, como en casi todos los asuntos, y hay unos que consideran que el Cabildo estaba obligado a celebrar ese centenario y estaba obligado ambos a llegar a un entente para celebrar el mejor centenario de la isla de Lanzarote sobre la figura de César Manrique. Otro asunto de actualidad esta semana es, y se viene arrastrando ya desde hace días, es la famosa comisión de investigación que se ha creado en el Cabildo de Lanzarote para analizar y averiguar si la adjudicación, en este caso, del Servicio Integral del Agua en Lanzarote a Canal Gestión, se hizo sin ningún tipo de irregularidad. Como saben, hay partidos políticos que creen que ha habido irregularidad en esa adjudicación. En cambio, desde el grupo de gobierno se considera que ha sido un proceso transparente, claro y sobre todo muy positivo para la isla de Lanzarote. Pero la pregunta, más allá de que quiero plantear, es, ¿realmente tiene algún sentido una comisión de investigación en plenas elecciones? Leticia. Hombre, cuando hay dudas sobre un acto, por ejemplo, un concurso, sacar una licitación, y que hasta la ciudadanía se pregunta si es normal la contratación o el encargo a Canal Gestión de lo que pasó con todo el tema de Inalsa, yo creo que una comisión sí que es útil, por lo menos para aclarar las cosas y pedir responsabilidades si tiene que haberlas. Entonces, para mí todo lo que es sentarse, tratar de llegar a entendimiento, esclarecer las cosas y que sea transparente, por supuesto que sí, yo creo que sí. Y además, el hecho de que ahora mismo no estamos en campaña, pero para algunos sí, que hay algunos folletos volando por las calles de Arrecife con la cara de Chedey, aunque después presenten mociones en el ayuntamiento para que no pongamos carteles, pero hay por todas las calles de Arrecife papeletas con su cara, ¿no? Pero bueno, aunque no estemos en campaña todavía, la legislatura va a ser... Sí, sale muy guapo, no voy a decir lo contrario. Pero bueno, otra cosa es que yo les tengo que barrer el portal de mi casa para quitar la cara de Chedey. Lo que quería decir es que estamos trabajando hasta el mes de mayo y yo creo que todo lo que viene dentro de la legislatura como trabajo y como seguimiento o como denuncia que se ha hecho hasta el mes de mayo se tiene que cumplir sí o sí, estemos en campaña o no. Y el hecho, Leticia, que precisamente esa comisión la ha pedido, pues creo que fue Podemos, si no me equivoco, Claro. pues, y después la apoyaron el resto de los grupos de la oposición, que no haya asistido nadie, sino el propio presidente, el único que ha sido llamado es el propio presidente, ni ha asistido los alcaldes, ni Dolores Corujo, que también participó en las negociaciones. ¿Qué te parece? Bueno, esto lo tendré que preguntar a mis compañeros del Cabildo. Yo no estoy ahí, entonces pues... Creo que Carlos Meca ha hecho una crítica, de Arrecife lo que quiera, su pero... compañero ha hecho una crítica a todos aquellos que no han asistido. Claro, bueno, yo lo que digo es que habrá que preguntarles a los que no han asistido por qué no están. En mi opinión, este tipo de comisiones, este tipo de diálogo o de pruebas que hay que poner sobre la mesa o declaración se tienen que hacer siempre, estemos en campaña o no. En este caso es algo que viene desde muy lejos, es algo que Podemos en el Cabildo ha denunciado desde el primer momento, es algo que está en el juzgado además, y yo creo que sí, que se tiene que solucionar, se tiene que aclararse, por lo menos que la gente en la calle sepa cómo se ha trabajado y cómo se ha llegado a esta situación. Dos preguntas en una. ¿Tenía sentido en plenas elecciones? Se la hice también a Leticia. ¿Y qué te parece el hecho de que prácticamente nadie esté yendo de los que se le llama? Prácticamente nadie, a excepción del propio presidente del Cabildo. Jorge, este tipo de comisiones no tienen ningún tipo de sentido, ni en plena campaña electoral, ni antes ni después. Es decir, no sirven para absolutamente nada. Tenemos una obligación en el Cabildo de Lanzarote y en cualquier administración que es facilitar a los consejeros de la corporación cualquier documentación que soliciten. Y el expediente de adjudicación con las actas, con todo, lo han podido ver todos los consejeros del Cabildo. Además es un tema que han puesto, en este caso el Grupo Podemos, a disposición judicial y que tiene un procedimiento judicial abierto que en el Estado español la justicia la imparte el Ministerio de Justicia, no la imparten los consejeros de Podemos. Y a partir de ahí creas una comisión... El Poder Judicial, no ningún ministerio, por favor. Sí, bueno, exacto, el Poder Judicial. Y a partir de ahí se ha querido hacer un aprovechamiento político en época electoral de esta comisión, porque lo único que trata los grupos de la oposición es sacar titulares día tras día. Y miren, ¿sabes cuál es la realidad? Que de todas las personas que han invitado a esa comisión, de todas, y han propuesto cada grupo, no sé si hasta 5 o 4, no recuerdo la cantidad,
No ha asistido ninguna. Ha asistido el presidente porque es presidente y porque tiene que asistir, pero nadie, ni la alcaldesa de San Bartolomé, que tanto se raja las vestiduras, ni los técnicos que les pidieron que supuestamente les habían dado información de cómo se había hecho aquello, ni los juristas, ni los alcaldes, ni los miembros de la comisión, ni la representación de la empresa, porque no están obligados. Y porque no es una figura que sirva para absolutamente nada. ¿Para qué me hace usted a mí ir a perder 3 horas, con perdón de la palabra, a aguantar a Carlos Meca y sus impertinencias, porque es muy impertinente sus intervenciones en estas comisiones, faltando al respeto a los propios... ¿Usted pertenece? Sí, yo pertenezco a la comisión. Faltando al respeto a los propios trabajadores del Cabildo. Que el otro día había trabajadoras o trabajadores que decían que se sentían mal después de que esta señora hubiera ido a revisar la información con ellos por la forma en la que trata a los trabajadores. Y todo esto sometemos a los trabajadores públicos a gastar su tiempo, a estar allí, para que no sirva para nada más que para que este señor llame a su medio de cabecera y saquen 2 titulares interesados. Pues sinceramente yo creo que no merece la pena todo este proceso. Joel, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna eficacia? Vamos a ver, nosotros Usted denunciamos... también es experto Sí. en convocar comisión de investigación, pero en el Senado. Sí, bueno, ahí sí tienen cierto sentido y le voy a explicar la diferencia, ¿no? Porque Están obligados a asistir. Hay una diferencia, efectivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, la capacidad que tiene la propia comisión en el Senado o en el Congreso de instar a otras administraciones a resolver determinados expedientes o incluso a elevar a Fiscalía determinadas decisiones que allí se toman. Incluso también suelen ser después usadas como ponencias de estudio para nuevos proyectos de ley. Pero usted reconocerá que también, en Vamos general, a ver, las la comisiones, incluso las del Congreso... hay algunas que se convierten en espectáculos políticos puros. Efectivamente, al final yo pero cuando leo a los depende... analistas dice que tampoco sirven para mucho y están obligados a ir. Imagínense las que no están obligados a ir. Todo nadie. depende después del carácter que se le dé por parte de los grupos políticos, obviamente. O sea, es decir, uno le puede dar el carácter más político, puramente, estrictamente dicho, o puede ser una comisión de investigación técnica, ¿no? En fin, normalmente suele ser lo primero que lo segundo, desgraciadamente, y por eso tenemos la situación que tenemos, por ejemplo, en el Cabildo. Y por cierto, ¿en la de Carlos Espino se sabe algo? Porque usted ha decaído. Llevó allí, ¿ha decaído? Con la convocatoria de elecciones también decae. Es decir, que no va a seguirse adelante con Lo ella. bueno es que pudimos elevar antes de la convocatoria de elecciones ya una propuesta para modificar la ley electoral y la ley de financiación de partidos políticos que ya teníamos preparada para que, entre otras cosas, no se vuelvan a dar situaciones desiguales como las que se han vivido. Y en relación a la que me preguntan, la de Canal Gestión, no hace falta crear una comisión de investigación para saber que aquello se hizo mal. Y nosotros lo dijimos en su día y lo seguimos manteniendo ahora. Se hizo mal y por eso tenemos algún problema judicial. ¿La adjudicación? La adjudicación creo que no se hizo del todo correcta. Yo no sé si había un interés oscuro o fue por desconocimiento o fue porque estamos hablando de adjudicar el ciclo integral del agua, que no es ninguna tontería. Entonces, yo no le voy a poner un trasfondo a por qué se adjudicó mal. Lo que está claro es que se hizo mal. Si no, no tendríamos las responsabilidades jurídicas que pesan sobre determinadas personas. Ahora bien, ¿que eso se ha tratado de utilizar por parte de la oposición de manera irresponsable? Sí. ¿Que lo ha tratado de capitalizar a alguien que desde luego ha demostrado después ser un, permítanme la expresión, y que me desahogue de vez en cuando, un cafre en la propia institución y por eso sus compañeros han decidido que no continúe? También. Ahora bien... Vamos a intentar no nombrar gente que no está aquí. No, yo no he nombrado a nadie. Yo no he nombrado a nadie. Yo no he nombrado a nadie, pero termino porque no había terminado. Quiero decir, ya todo el mundo sabe que aquello se hizo mal. Sin tener ningún trasfondo ni de corrupción ni mucho menos. Ahí estarán los juzgados que sean los que tengan que decidir. Pero no hace falta montar un espectáculo político, no hace falta gastar tiempo en algo que no merece la pena porque ya hay alguien investigándolo. Y en segundo lugar, creo que el Cabildo tiene otros retos más importantes por delante que centrarnos en la batalla política a la que nos quería someter, entre otros grupos, Podemos. El papel de la oposición en cualquier institución es la de fiscalizar y la de denunciar. En este caso, nunca puede decir alguien que está en un equipo de gobierno que se le hace perder el tiempo, buscar transparencia, buscar respuestas. No puede ser eso, porque si no, todo lo que nosotros solicitamos al Ayuntamiento de Arrecife me pueden decir que es una pérdida de tiempo para los trabajadores buscar la información que yo necesito y no dármela. Y esto es ilegal. Entonces, si se convoca una comisión y es aceptada por todos los grupos de la oposición, pues tiene que cumplir con ella. Y no solamente tiene que cumplir con ella, sino dar las explicaciones a las que se le dé y de hacerlo de manera transparente. Si no hay nada que reprocharse. Y si al final, desde Coalición Canaria, están seguros que la privatización de Inalsa, la privatización del agua de Lanzarote se ha hecho de manera correcta, demuéstrenlo, háblenlo y que esto le llegue a la ciudadanía. Y si no, yo no entiendo ¿cómo pueden decir que es una pérdida de tiempo? Dar explicaciones sobre política que se está haciendo en el Cabildo y sobre la transparencia. La gente necesita saberlo, no solamente sentarse en el juzgado, sino tener un seguimiento casi a diario, no vamos a decir a diario, pero por lo menos de vez en cuando, de lo que está pasando y sobre todo sobre un tema tan debatido como la privatización de Inalsa. Joel, rápido porque quiero saltar un tema de Arrecife que no estaba previsto entre los temas.
que Echedei, estoy con Joel, que vamos. Dale las gracias a Josefina, que la Eche- escucho desde Echedei y aquí. Eugenio, menos mal que por aquí me lo dicen todo el día. Jorge, a ver, primero debemos partir de la información adecuada. Joel, no hay ningún procedimiento judicial que haya resuelto nada que diga que el ciclo integral del agua ha sido mal adjudicado. Ninguno. Pero no hay hay ninguna resolución con esa denuncia, que es Resolución cierto no, que pero se está investigando. está en el juzgado, Vale, porque hay una ¿verdad? denuncia. Eso es lo que yo quería ni decir. siquiera ha habido un auto de admisión. Perdóname Bueno, si me expresé mal, están pero en es lo ese que quería punto, decir. ¿vale? Es decir, resolverá mañana el juzgado, Vale. seguramente diciendo que no hay ningún problema en el ciclo de la adjudicación. Leti, cuando yo digo que es una pérdida de tiempo, y lo reitero, no porque se convoque una comisión de investigación. ¿Sabes cuántas comparecencias ha pedido el Grupo Podemos al Pleno del Cabildo de Lanzarote durante esta legislatura con respecto a la adjudicación del ciclo integral del agua? Pues creo que del orden de 10 comparecencias en las que le han preguntado al presidente todo lo que han querido. ¿Saben cuántas preguntas escritas que se han respondido por escrito con respecto a este proceso ha presentado, por ejemplo, el Grupo Podemos o el Grupo Socialista? Pues probablemente 3 veces más que comparecencias. ¿Saben cuántas veces han pedido copias de la documentación de todo el expediente, que es un tocho así, con las actas, han pedido revisar las actas, han ido a leerlas, han hecho preguntas, etcétera, etcétera? Pues llevan 4 años haciendo lo mismo. Bueno, pues será que no Una han dado vez, las respuestas pero correctas. Leti, una vez pasa todo... ¿Qué No, te porque es que diga? vuelven a preguntar lo mismo. Claramente si hay acuerdos están en Hombre, los papeles. Una vez pasa todo ese proceso, durante 4 años haciendo todo eso y venga lo mismo, piden una comisión de investigación que claro que es inútil y que es innecesaria porque no aporta nada nuevo, porque lo que pide, las preguntas que hacen ya las hicieron y se les respondió, la documentación que pide ya la pidieron y se les dio, las actas que quieren ver ya las pidieron y las pudieron ver, las personas a las que quieren preguntar ya han tenido la oportunidad de preguntarle. Entonces, ¿aporta algo la comisión de investigación con el tema de la adjudicación del ciclo integral del agua? Que no privatización. En Lanzarote no se ha privatizado el ciclo integral del agua. Tenemos una concesión, igual que se tiene, por ejemplo, en Arrecife de Parques y Jardines, Sí. igual que se tiene con el voto de Podemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arrecife, algunas adjudicaciones que se han hecho de servicios municipales, etcétera, etcétera. Y estamos en el mismo nos queda caso. otra, Echedel, no entremos, Sí, no entremos sí, en el sí. tema de, No, pero lo que digo en es el tema de adjudicación. que parece que a Podemos le molesta mucho el tema del agua, pero Por luego en supuesto, otras cosas hay que recuperar sí el están de Servicio acuerdo de que Integral del sea agua, agua. por supuesto. El Servicio Integral del Agua tiene el control del Consorcio del Agua de Lanzarote. Control, es decir, y pongo un ejemplo, el otro día, por error, o no sé si por error, porque les dio la gana, el canal retira la subvención al ciclo integral del agua en un mes que se equivocaron en las facturas y tal. Hay un decreto, en este caso mío, del presidente del Consorcio del Agua, que les dice, restituyan ustedes mañana la subvención del agua, y lo tienen que hacer, porque no son los propietarios del servicio, son los concesionarios bajo nuestras directrices. De todas maneras, lo que sí es cierto es que se tuvo que llegar a la adjudicación para la gestión indirecta precisamente por lo desastroso Que fue de la la gestión gestión pública. pública de esa empresa, que era para tener hoy un servicio de primera calidad con todo renovado, si se hubiera llevado bien y no se hubiera gestionado tan mal, e incluso otras cosas que no quiero decir que ha ocurrido en esa empresa cuando era precisamente pública, ¿no? Que muchas Pero no veces recordamos quiénes estaban al frente de ella. Bueno, ¿verdad? No hace falta recordarlo. Sí, lo sí. recordamos, por supuesto. que se recuerda. vamos, que está Ah, bien bueno. la investigación de ahora, pero yo creo, y esto que deberíamos haber hecho también otra sobre Curioso por qué que se llegó a esta situación el PSOE Y dice de que quisiera ruina investigar la gestión y de de Navidad. ruina también. y de ruina. Bueno, vamos con otro asunto del Ayuntamiento de Arrecife. Nos quedan 5 minutos, a ver si somos capaces. Creo que al final se va a celebrar ese pleno para que la alcaldesa de Arrecife aclare lo que ha ocurrido, si finalmente va a tener que pagar un 2% más de interés sobre la cantidad principal de 20 millones de euros, más otros intereses que tiene el solar de Ginori. ¿Se va a celebrar ese pleno? Hombre, a mí me consta que Coalición Canaria ha pedido una comparecencia de la alcaldesa. Yo no sé cuándo será, porque creo que no entra para el pleno de este mes. No lo sé, la No verdad entra. que no. No lo sé, la Porque verdad hay que... pleno ahora el martes. El pleno del martes, hay pleno del martes. Y ahí sí, no entra. Entonces, la verdad que no he visto la A mí no me documentación. mire, No, yo no no he sé. visto ¿No la... saben ustedes si entra? Parece ser que la alcaldesa no tiene Yo mucha creo que no, intención ¿eh? de comparecer con respecto En a los, este asunto. en los puntos del orden del día yo no lo vi, pero no descarto que de último momento Lo se metan ponga, como urgencia, como urgencia en De el hecho, orden del día. Por eso a la no propuesta sé. del Grupo Popular No sé si de se va a convocar tratar. un pleno extraordinario, Pero lo que nuestra es- respuesta fue que esperáramos
esperamos a ver si había una comparecencia en la que todos podríamos preguntarle los distintos grupos en el pleno a la alcaldesa y hacernos una idea, pues evitar o convocar otro pleno con el gasto que supone para hablar de este tema si lo mete la alcaldesa en una comparecencia. Si no es así, pues probablemente nos sumemos a la petición del Partido Popular de pedir un pleno extraordinario para ¿Y eso. qué creen ustedes que es lo que ha ocurrido? ¿Creen que ha habido por parte, como dice el Partido Popular, una negligencia por parte de la alcaldía, el no llegar a un acuerdo para pagar, como obliga por sentencia a los tribunales a los propietarios? Yo creo que se ha hecho mal desde hace muchísimos años, porque esto no es de esta legislatura, esto viene desde muy lejos, es un tema que está en los tribunales desde hace muchísimos años, y yo creo que desde el Ayuntamiento de Arrecife, con todas las alcaldías mezcladas y todos los partidos que han pasado por allí, no han sabido gestionar el tema del solar de Ginori. Y ahora mismo, pues, al final es lo de siempre. Al final los políticos son los que gestionan mal lo que tendrían que gestionar en nombre de la ciudadanía y en nombre de la ciudad, y quién lo acaba pagando y quién acaba pagando las consecuencias de eso, porque es muchísimo dinero lo que tiene que sacar el ayuntamiento en la ciudadanía de Arrecife. A mí me consta que desde el equipo de gobierno se ha hecho un plan de pago que fue rechazado por el tribunal. A pesar de ello, la alcaldesa se empeñó en ir pagando anualidades, a pesar de haber rechazado. Bueno, no se empeñó, es que estaba obligada. Pero no así. No. Lo que se le pidió al tribunal era pagarlo de golpe, porque fue rechazado el plan de pago. Entonces, sí, claro, pero de golpe tendría que pedir un crédito, a ver quién le da un crédito a Arrecife en las condiciones Era inviable, eso está claro, y entonces de manera un poquito autónoma decidió pues entregar 1.200.000 al tribunal para ver si podía un poquito ir pagando la deuda y si los tribunales cambiaban de opinión. Yo creo que no, porque ha sido rechazado el plan de pago tanto por los propietarios que no quieren, porque serían una deuda que habrían que pagar en muchísimos años, pero en este caso hay que encontrar una solución. Fuente cercana a la propiedad. Nos va a costar muy caro. Y eso. nos enterábamos el otro día, se lo dije a la alcaldesa, pero la alcaldesa siempre nos contesta lo mismo, que está investigando, que están en estudio, pero lo cierto es que fuentes de la propiedad, cercanas a la propiedad, nos confirmaban que ellos, aparte de los 20 millones, han solicitado otros 20 millones más de intereses por el periodo desde que se empezó el pleito hasta ahora, lo cual estamos hablando de 40. Y luego sobre esos 40 habría que aplicarle el interés del 5%. O sea, todo presupuesto de un año del ayuntamiento. Es decir, según ellos, podrían alcanzar, si finalmente los tribunales dieran la razón, los 50 y tantos millones de euros, ese 50, 52 millones. ¿Y te dieron presupuesto en 51 millones? Es una locura. Lo cual, vamos, es que es la ruina de Arrecife. Jorge, aparte de la ruina, es escandaloso. Yo no sé si no recuerdo mal, estaba Leti también aquí aquel día, cuando ellos anunciaban a bombo y platillo que pagaban 1 millón de euros del solar de Ginori, que algunos dijimos aquí, pero ¿por qué 1 millón y no la mitad, o el doble, o el triple, si es que usted ha presentado un plan de pagos que le han denegado? ¿Y saben cuándo se apura a pagar el 1 millón y pico de euros? Cuando le dice el juzgado que de no cumplir la sentencia puede tener responsabilidades personales y penales la señora alcaldesa. Sí. Entonces sí se preocupa de pagar. Pero miren, la gestión del Partido Socialista, porque es verdad, Arrecife lleva 30 años gobernado por el Partido Socialista, salvo algunos meses en los que ellos estuvieron fuera del gobierno, siempre ha estado en el gobierno, o con la alcaldía o con la tenencia de alcaldía, pero siempre ha estado en el gobierno y siempre con responsabilidades en materia de urbanismo, siempre. La gestión en estos 30 años del Partido Socialista han conseguido que Arrecife tenga un solar para aparcar coches que vale 50 millones de euros. Es decir, pero esta gente de verdad está pensando en volver a presentarse en las elecciones. Que esto es para coger y cerrar la puerta del Partido Socialista Lanzarote y no volver a abrir. Hombre, que estaban disputándose entre doña Eva de Anta y don... Hombre, no han gobernado con mayoría absoluta estos 30 años. Siempre lo han hecho con Coalición Canaria. No, Leti, te corrijo en una cosa. Coalición Canaria solo ha tenido responsabilidad. No, pero vamos a ver. Leti, las dos primeras legislaturas... Son lo mismo. Pero los alcaldes las dos primeras legislaturas mucho. Y antes decías que Coalición Canaria había dado licencias urbanísticas y no es verdad, ni una de un hotel ilegal, ni una sola. Y te invito a que la traigas aquí al próximo debate. Trae una sola. Una de un alcalde de Coalición Canaria o de un consejero de política territorial de Coalición Canaria que haya sido afectada por una sentencia que diga que ese hotel no es legal. Una. Aunque me traigas una, te digo me equivoqué y tenías razón. No han gobernado con el Partido Socialista. No, déjame terminar. Bueno. Y yo no sé si confundes, pero los gobiernos de Arrecife, salvo en la época en la que llegó Cándido Reguera y en la que llegó Manolo Fajardo, siempre han sido del Partido Socialista y del Partido Independiente de Lanzarote. Coalición Canaria, hasta el año 2000,
2012. Me mandó luego gobernó con el PSOE. Sí, sí, con el PSOE. No, pero que me refiero, que la época en la que se empieza el procedimiento de Ginori, la época en la que se vuelven a tener las expropiaciones que ha tenido que pagar, son consecuencias de gobierno socialista ayudado por el Partido Independiente de Lanzarote, eso es verdad. Pero no ha estado Coalición Canaria, Leti, que tienen en Podemos cierta obsesión con Coalición Canaria. Y no es verdad. No ha estado hasta el año 2000, los partidos fuertes en Lanzarote, que Eran el gobernaban PSOE y el prácticamente las dos instituciones, eran PSOE y PIL, que se repartían las instituciones. Hasta a partir de 2000, que es cuando empieza a cambiar y hay momentos que se mete el PP o Coalición Canaria sobre todo. PP, poca cosa. Será 20 años, no 30. No. Mire, Jorge, cuando la gente en la calle, porque es un tema que en la calle siempre causa un poco de impacto, ¿no? Tú le dices a la gente que es un plan general, o que la gente te pregunta que para qué sirve un plan general. Precisamente para esto. Un plan general lo que te permite es tener herramientas urbanísticas a disposición de, primero, del pago de sentencias como esta. Es decir, uno puede compensar al fin y al cabo al propietario, llegar a un acuerdo con el propietario de determinado suelo y pagar lo que no podemos pagar, que son estos 20 millones de euros, o lo que se plantea también en la ROCAR, ¿no? Por eso, tener un planeamiento sólido, fuerte, que dé seguridad jurídica y que sobre todo permita desarrollar de manera sostenible nuestra ciudad y generando también economía, es fundamental. Por eso el debate del plan general siempre tiene que estar encima de la mesa hasta que se apruebe. Y ese es un debate que los candidatos a las alcaldías tienen que tenerlo claro. Y en segundo lugar, Jorge... Porque los planes generales sobre todo se suelen emplear precisamente para evitar tener que pagar dinero sin que le cueste y hacer millonarios a los propietarios, que es lo que con el dinero público. Claro, lo que se trata es de aprovechar los recursos que te da el propio territorio y llevarlos a una gestión pública, evidentemente compensando a aquellos que se pudieran ver afectados. Pero es que eso es así de toda la vida, no es Lanzarote algo distinto. Eso ocurre en Madrid, ocurre en las grandes ciudades, con lo cual... El plan de Santa Cruz de Tenerife, el último, no sé si ahora están haciendo otro nuevo, no sé si Santa Cruz ahora está, pero el último, que fue de hace 12 o 13 años, precisamente gracias a ese plan general, lo sé porque me lo han contado allí políticos de allí, se salvaron millones y millones de euros y se cogieron muchas zonas y todavía, Jorge, se cogieron muchas zonas céntricas para hacer parque, para hacer plaza, pero se compensó con otros. Y todavía estamos a tiempo, todavía Arrecife está a tiempo, fíjese usted lo que estoy diciendo, Arrecife está a tiempo de que se eviten desastres mayores. La ROCAR es el próximo reto que tenemos desde el punto de vista de la reclamación judicial. No podemos comprar un suelo así, y mucho menos hacer rico a alguien. Vamos a tratar de generar un debate sobre una determinada propuesta de convenio con el propietario. Y es que si no, vamos a tener ese problema, Jorge. En el futuro tendremos el problema que tenemos en Ginori, pero ampliado por 10, porque es que no piden 20 millones, que piden 120. Joel, me quedó el último tema, pero lo vamos a tener que dejar para otro debate, que es las purgas que están sufriendo los partidos políticos, sobre todo por sus direcciones a nivel del Estado. Todos los partidos prácticamente a nivel del Estado pues han impuesto sus direcciones a sus candidatos. Pero esto tendrá que ser en otro debate porque hoy se nos ha acabado el tiempo. Joel, muchas gracias. A ustedes, Jorge. Chede y Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias. Y también a la candidata de Podemos a la alcaldía de Arrecife, Leticia Padilla, muchas gracias. Nosotros volvemos el lunes con Café de Periodistas. Buenas tardes.